Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este video. Esta es la segunda parte del estudio, plática narrativa de la esperanza de Abraham. Y bueno, el objetivo de esta plática, de este video, es si tú tienes alguna promesa de parte de Dios y esta promesa pues ha tardado en realizarse y pues te topaste con este video en YouTube, leíste por ahí el título del video y te llamó la atención, pues a lo mejor Dios quiere hablarte, Dios puede darte una enseñanza esta noche. Y bueno, tomamos como ejemplo el relato de Abraham porque podemos de aquí extraer, podemos ver el carácter de Dios cuando Dios hace una promesa, cómo se comporta Dios. Podemos ver reflejado, hay un paralelismo entre cómo Dios interactúa con los personajes bíblicos y cómo podemos esperar que Dios interactúe con nosotros, porque vemos el carácter de Dios y el carácter de Dios no cambia. Entonces, lo primero que vemos aquí, si tú viste el video anterior, la primera parte de este video, bueno, pues vemos que la promesa de Dios no fue instantánea, sino que se da la palabra y luego empiezan a correr los años y Abraham pasa por muchas peripecias, hay toda clase de imprevistos. Abraham siente que su vida corre peligro, de hecho ha estado incluso en guerras, cuando tuvo que ir a rescatar a su nieto Lot, pues eso podía significar para él perder la vida, ¿no? Eso es lo que eso es lo que le podía decir su inseguridad, su humanidad, su fragilidad como hombre. Pero entonces ahí es donde tiene peso la promesa y vemos cómo la mano de Dios lo sigue librando a pesar de las dificultades. Entonces, la promesa de Dios tiene un propósito mucho mayor que el solo responder a nuestra necesidad. Nuestra necesidad es una cosa, es parte de la promesa de Dios, pero Dios tiene planes mayores, planes que tienen propósitos eternos, que repercuten para eternidad, que tienen que ver con más personas, con circunstancias, con muchos años, con otras generaciones. Lo que Dios va a hacer contigo va a trascender a muchas otras cosas que van más allá de mi necesidad o de mi petición en particular. En el caso de Abraham, pues él nunca iba a ver, él sabía que en su vida él no iba a ver la nación, no iba a ver todo esto que Dios le promete, digamos, en la grandeza de la promesa, pero al menos lo que él deseaba en su corazón era tener un hijo, y para poder llegar a la promesa de la nación grande, pues él tenía que tener un hijo. Entonces ese deseo profundo de su corazón tenía que verse cumplido. Como no es el principal objetivo de Dios el cumplir únicamente el deseo de Abraham, porque Dios podía darle un hijo cuando Dios, en el momento en el que Dios quisiera, pero el objetivo de Dios no era solamente darle un hijo, sino generar una descendencia y de ahí darnos salvación a todos a través del nacimiento de Jesús. Entonces tenía que haber un hijo, sí, y luego una descendencia, que viviera en esclavitud, después que Dios utilizara esa esclavitud para sacarlos, haciendo despliegue de gran poder, mostrarle a las naciones que había un Dios en la tierra, un Dios verdadero, un Dios que no era un Dios de madera o de cantera o de oro, que como esos dioses que tenían boca pero no hablaban, que tenían ojos pero no veían, que tenían oídos pero no escuchaban. Este era un Dios que con lujo de fuerza y poder iba a sacar al pueblo de Israel de su esclavitud, los iba a redimir, que vemos claramente la naturaleza de Dios, este Dios redentor, este Dios que nos muestra constantemente que Él otorga misericordia aun cuando todo indica que no la merecemos, cuando no nos toca esa misericordia, sino que la justicia clama nuestro castigo. Sin embargo, Dios muestra su misericordia con nosotros y lo hizo a través de un pueblo, y después de este pueblo pues crea una gran nación. De esta nación, que debía haber sido para ejemplo de las naciones, se cumple durante un tiempo, durante el reinado de Salomón, cuando todos los reyes de la tierra empiezan a venir con Salomón a recibir consejo. Y este es el mismo Salomón que escribe el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿cuál era la sabiduría que Salomón les enseñaba? La sabiduría que Salomón derramaba en todos aquellos oyentes, pues era la revelación divina. Seguramente Salomón hablaba del Dios que lo había llevado a esa cumbre en donde se encontraba. Ya después vemos todo el relato de cómo el ser humano pues no se puede mantener, sino que siempre tiende al mal. El corazón de la naturaleza caída tiende hacia la maldad, y pues finalmente Salomón cae
así también su descendencia son más los reyes que hacen lo malo que los reyes que hacen lo bueno. Dios muestra su misericordia, que aunque ellos están rompiendo el pacto, este pacto que hace con Moisés, este pacto que hace con Abraham, Dios retrasa el juicio y les manda profetas, y estos profetas van para advertir y pedir que se arrepientan. Todo el objetivo de los profetas era que se arrepintiera el pueblo. Sucede todos estos relatos para que finalmente venga el último profeta, que vendría a ser este rey profeta, el Mesías Redentor, en quien se cumpliría la promesa a Abraham que todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en él. Entonces nace nuestro Redentor y viene salvación para nosotros. Todo esto era parte de ese plan en donde Dios ya empezaba a intervenir en la humanidad. Después de la caída del hombre en el Edén, Dios empieza a intervenir. Después de Noé, cuando Dios había decidido darle el juicio que merecía el ser humano a través del diluvio, ahí es cuando Dios toma la decisión de empezar un plan activamente e intervenir en la historia de la humanidad. Entonces empieza con Abraham, con esta promesa. Ya digamos que le dio un contexto muy grande del tamaño de la promesa y por qué la promesa no se trataba solo de darle un hijo a Abraham. O sea, no era nada más de cumplirle ese deseo a Abraham. Así, la promesa que Dios tiene para tu vida no es solamente para ti, no es solamente tu deseo contestado para tu propia felicidad, que redundará, claro que sí, en tu felicidad. Va a redundar en una alegría enorme cuando aquello se cumpla, cuando se logre el ministerio, cuando se plante la iglesia, cuando encuentres a ese cónyuge, a esa esposa que has estado esperando. Habrá una gran felicidad. Yo pienso que Abraham, cuando finalmente tuvo a su hijo, no cabía de la felicidad, pero esto es, digamos, algo colateral, algo que no es lo principal, no es el objetivo principal del propósito de Dios en tu promesa. Entonces, tengamos paciencia. Ten paciencia, que Dios está haciendo más cosas, está preparando un escenario mucho más grande y a nosotros nos toca esperar. Veíamos en el video pasado que Abraham tuvo que pasar por muchas jornadas, tuvo que pasar por cosas muy difíciles, temió por su vida, tuvo que fingir cosas que no eran, decir mentiras para que no lo mataran, temía por su vida y pasaron muchas cosas. Abraham está desanimado y ahí fue donde nos quedamos, en el capítulo 15 del Génesis. Entonces vamos a seguir leyendo aquí qué fue lo que pasó y me voy a concentrar únicamente en estos versículos que siguen a continuación para hablar esta noche sobre qué es lo que hace Dios cuando tú estás en un momento de enorme vulnerabilidad, cuando tú te sientes quebrado. A lo mejor estás pasando por un momento muy oscuro de tu vida y la promesa de Dios pareciera ser que ya se quedó en el pasado, como que Dios se ha olvidado de ti. Vamos a ver algunos ejemplos de que esto no es así, que es parte de todo el proceso que Dios tiene que darnos dentro de su infinita sabiduría. Dios sabe por qué pasamos por fuego y cómo es que Dios va a refinar nuestra fe para que podamos creer en ese Dios invisible. Entonces, dice aquí, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, ya está cansado, Abraham está desanimado, han pasado años, a lo mejor han pasado unos 8 años aproximadamente, y le dice: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Le dice: ¿qué me darás? Dios le dijo: tu recompensa será muy grande. Y Abraham se atreve a decirle: ¿pero qué me darás? O sea, ¿cuál es esta recompensa? Si me vas a dar más botín, no lo necesito. A final de cuentas, todo pasará a manos de un siervo mío, o sea, saldrá de mi casa, ya no será para mí. ¿Qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia. Entonces Abraham está muy desesperado, se siente mal. Y nosotros, si lo vemos a la luz de todo lo que te acabo de platicar, de todo el contexto enorme de todo lo que va a suceder dentro del escenario que Dios ve desde la omnisciencia de Dios, pues entonces nosotros podemos ver que Abraham necesita esperar, necesita ajustarse a los tiempos de Dios. Pero nosotros estamos en los pies de Abraham, donde no alcanzamos a ver la grandeza del plan de Dios.
Y entonces Dios sabe que nosotros somos polvo y que nosotros somos vulnerables y que en nuestro momento más difícil pues necesitamos hallar en Dios una palabra de aliento, necesitamos esa palmadita en la espalda de sentirnos respaldados, que no hemos sido olvidados, porque somos pequeños, somos muy pequeños en tamaño y nosotros somos muy frágiles, somos muy débiles. Entonces Dios espera de nosotros una fe que le pueda creer aún si no vemos, aún si no sentimos, pero Dios sabe que nosotros somos polvo y por eso Dios interviene. Y en este caso Dios le da a Abraham una señal. Vamos a leer esto. Dice: pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. Esto fue lo último que vimos en el último video, donde Abraham mira las estrellas. Él genuinamente le cree a Dios como un niño, confía en el que le está hablando, probablemente se impresiona, se asombra de la cantidad de estrellas y dice: ¿de verdad así es como va a ser mi descendencia? ¡Wow! Pues te creo, Señor, yo confío en ti. Y le dijo el Señor: yo soy el Señor que te saqué de la Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, Abraham le dice a Dios: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Abraham está vulnerable, está en este momento de flaqueza y le dice a Dios: pues ¿cómo sabré? O sea, dame una señal. Y esto es un patrón que vemos en el Antiguo Testamento, de que cuando Dios daba una profecía, una promesa, un pacto, Dios daba una señal, como en el pacto con Noé. ¿Cómo le podíamos creer a Dios, nosotros humanos pequeños, que pues nunca más iba a destruir la tierra con agua? Pondré mi arco en las nubes y cada vez que lo mires, yo me acordaré, cada vez que lo mire me acordaré y no destruiré la tierra con agua. Entonces Dios da estas señales. No lo estoy diciendo que esto sea un patrón. En el Antiguo Testamento sí era un patrón. Toda promesa de Dios iba acompañada de señal. Las profecías iban acompañadas de señal y tienen un propósito y un objetivo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, o sea, nosotros a partir de Cristo Jesús, como tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, las señales y milagros tienen otro propósito. Pero aún así, Dios nos sigue hablando, Dios sigue reconfortando nuestras vidas y todavía podemos pedirle señales a Dios en medio de nuestra espera. Pero vamos a profundizar en el tema, a eso quiero enfocarme en este video. Dice: yo soy el Señor que te sacó de la Ur de los Caldeos. Oh Señor Dios, aquí en el 8. ¿Cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Así estuvo toda la tarde, todo ese día en el que Dios le pidió que hiciera eso. Abraham estuvo ahuyentando los animales, y a lo mejor en ese momento Abraham se preguntaba: bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ya partí estos animales, ¿y ahora qué? Entonces durante toda la tarde ahí estuvo Abraham ahuyentando los animales. ¿Qué sucede? Bueno, Abraham le dice: ¿cómo sabré que la poseeré? Abraham le está pidiendo una señal a Dios. Dice aquí: pacto de Dios con Abraham. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. El terror de una gran oscuridad. Ahorita vamos a explicar eso. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Antes de pasar al 17, si te fijas, esto que Dios le está diciendo a Abraham, que ya le está explicando con más detalle los eventos que se van a desarrollar, todas estas cosas son cosas que Abraham nunca las va a ver. Él lo sabe. Está hablando de 400 años. Está hablando de esclavitud, de un pueblo grande. Está hablando de que ellos regresarán. Entonces,
Dios está hablando de cosas que se van a dar en un futuro que a Abraham no le tocará ver. Y esto se va a repetir más adelante cuando Dios le habla a los profetas, cuando Dios le habla a Isaías sobre cosas que van a pasar en un futuro y le dice, esto te será por señal. Ellos necesitaban una señal del poder de Dios manifestándose en ese momento, porque aquello que iba a suceder en un futuro faltaban muchos años para que se cumpliera. Entonces, en el momento de vulnerabilidad de estos personajes, de desánimo, esta manifestación del poder de Dios a través de una señal es como un refrigerio para la fe de estos personajes. Es una palmada en la espalda, es un decir, créeme, yo tengo poder para que las cosas sucedan. Te estoy dando una señal porque ahorita todavía no es tiempo, ahorita todavía no se va a cumplir, pero yo necesito que tú me creas. Entonces aquí te dejo algo para que tú sepas que soy un Dios de poder, que sí se va a cumplir. Ese era el objetivo principal de las señales en el Antiguo Testamento. Le daban una confirmación de que algo que iba a suceder a futuro, de hecho, sí se iba a cumplir, que había poder que confirmaba esa promesa. Ningún otro profeta, de los profetas de Baal o de los profetas de cualquier otro dios, tenían el poder de dejar clara una señal y decir, esto te será por señal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, dice en el 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y todo lo que hay ahí, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, esta es la señal, o sea, esto es lo que está viendo físicamente, ahora sí puede ver Abraham. De ese Dios invisible, él ve una manifestación de algo poderoso, así como el arco iris en el cielo u otros ejemplos que te voy a mencionar más adelante. Aquí está viendo que hay como un horno de fuego encendido y una antorcha empieza a caminar entre los animales. Entonces vamos a explicar dos cosas. Primero, ¿por qué los animales? ¿Por qué hay animales partidos ahí a la mitad? Bueno, pues existen algunos documentos históricos que señalan que allá en el reino de los hititas, digamos, el mundo circundante de esa zona, tenían este tipo de costumbres a la hora de realizar algún tipo de pacto, algún tipo de trato, algún tipo de negocio, en donde se hacían estos simbolismos que tenían que ver incluso con partir animales a la mitad, y que era como un pacto de sangre. Algo significaba que habían consecuencias de no cumplir con ese pacto, etcétera, ¿no? Habían muchas implicaciones en hacer este tipo de cosas. Y en esa época, pues por la época, pues era algo así muy drástico, ¿no? Como animales partidos a la mitad. Años más adelante, si leemos el libro de Ruth, ahí cuando Boaz hace un trato para redimir la heredad de su pariente cercano, pues resulta que una forma, o digamos una de estas señales, de estas costumbres para cerrar el trato, era quitarse un zapato y dárselo al otro con el que estabas haciendo el trato. Entonces te quitabas el zapato y te ponías el del otro, y eso era señal o era parte de la costumbre para decir, se cerró el trato y nos están viendo testigos. Entonces no se trata tanto de entender específicamente por qué los animales, a lo mejor puede haber un significado más profundo, pero ahorita por lo pronto no se lo vamos a dar. Simplemente que sabemos que por costumbres habían maneras en las que se cerraban ciertos tratos. Hoy en día, pues bueno, un apretón de manos es más que suficiente, pero en esa época pues eran otros tiempos, eran otras las formas de pensar. Las personas pues estaban adaptadas a sus usos y costumbres, y Dios, como está tratando con un ser caído que somos nosotros, una naturaleza caída, donde hay pecado de por medio, y Dios tiene que usar siempre métodos indirectos, como esta densa oscuridad. Ahorita vamos a explicar por qué la densa oscuridad. Dios se tenía que adaptar a las limitaciones del ser humano. En este caso, si a Abraham le era necesario ver una costumbre de ese tipo, que era lo que a lo mejor él estaba acostumbrado, Dios lo hizo por Abraham,
para que Abraham sintiera la seguridad de que Dios estaba haciendo un pacto con él. O sea, para que en su propio idioma de ser humano, nosotros limitados, pues Dios nos habla en nuestro idioma. Así como Jesús vino a hacerse carne y nos habló en nuestro idioma, y a la gente de su época le hablaba con el idioma y las costumbres de su época, así Dios le habla a Abraham así en este pacto, hace esto de los animales. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en la noche llega este terror de una gran oscuridad que cae sobre él. Y luego acá aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y se apareció un horno humeante. ¿Qué son estas densas tinieblas? Hay otro lugar en la Biblia, hay otro relato donde se repite esto mismo, ocurre esto mismo, y esto sucede cuando Salomón dedica el templo. Salomón acaba de construir el templo, que David tenía ese sueño de haber construido el templo, y Salomón es el que termina construyéndolo. Y ya que hicieron todo el trabajo de artesanía y de oro y de cedro y de cantera y demás, y que se completa esa enorme obra llena de riqueza y un esplendor tremendo, entonces trasladan el arca al templo para meterla en el lugar santísimo. Y esto lo podemos leer aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 8, y vamos a leer nada más los versículos del 10 al 13. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que dediquen el templo, antes de que Salomón haga la oración de dedicación al templo, primero llega el arca. Entonces llega la presencia de Dios simbolizada en el arca, y que de hecho la presencia de Dios acompañaba el arca, estaba en el arca. Llega al templo, al lugar santísimo, se coloca y ocurre esto. Estaba ahí rodeado de sacerdotes que estaban por ministrar su oficio de sacerdotes, y entonces ocurre esto, dice en el versículo 10: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube. La nube los saca, es una densa nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Entonces la densa noche que cubrió a Abraham, pues era la presencia de Dios que había llegado. Solo que Dios en el Antiguo Testamento venía cubierto de esta inmensa nube, porque Dios no podía estar en contacto con los seres humanos. El ser humano que viera a Dios tenía que morir. El ser humano que estuviera en la presencia de Dios tenía que morir. ¿Por qué? Pues porque todavía no había redención por nuestro pecado. Éramos enemigos de Dios, todavía cargábamos con el pecado de Adán, y hasta la fecha el que no recibe la redención de parte de Jesucristo, el que no entra al nuevo pacto a través de la fe, sigue estando en la condición de enemigo de Dios. O sea, que tienes que pagar por tus delitos y tus pecados. Entonces, la única forma en la que Dios se podía acercar al pueblo, en este caso en la forma más significativa o más palpable, era cuando Dios se aparecía en presencia, allí en el lugar santísimo, atrás de un velo. Pero aquí, cuando llega al templo, a la dedicación del templo, una nube saca a la gente. Esos sacerdotes, por más sacerdotes que fueran, no podían estar en la presencia de Dios. Esa misma nube, esa densa nube, es esta misma que viene con Abraham. O sea que la presencia de Dios desciende, y es Dios mismo el que va a caminar en medio de estos animales. Entonces hay un horno de humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades. ¿Qué mayor señal sobrenatural que Abraham esté viendo que hay una antorcha que está caminando entre los animales? Hace un momento Abraham estaba casi cayendo en la incredulidad o sintiéndose muy desanimado, y ahora está viendo una antorcha que está pasando. Abraham le acaba de decir a Dios: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseer la tierra? Espérame tantito, Abraham, te voy a mostrar, voy a hacer un pacto contigo. Y cuando habla aquí del horno humeante, eso me recuerda a Ezequiel, cuando tiene esta visión de que pues él está viendo ahí cómo hay un altar, y que hay debajo del altar unas brasas calientes, que estamos hablando del trono de Dios. Entonces esas brasas que están en el altar, pues probablemente son este mismo horno. Yo estoy relacionándolo.
sí creo que esta es la presencia de Dios y que a lo mejor es exactamente la misma visión, solo que Abraham lo está viendo a través de la densa nube, se alcanza a ver un horno, que es la presencia de Dios, que es a lo mejor lo mismo que vio Ezequiel en su visión, y entonces la antorcha de fuego empieza a caminar entre los animales. Entonces se piensa que el trato que se hacía en medio de esta, no es un ritual, es más bien como un pacto, una costumbre. Tenían que caminar las dos personas, los que estaban atados por el pacto. Pero en este caso solamente Dios camina a través de este pasillo de animales, lo que significa que es una promesa unilateral. O sea, Dios dice, esto lo voy a cumplir porque lo voy a cumplir. O sea, de aquí viene la promesa de un Mesías. Por eso no estaba sujeto a otra cosa. Dios lo único que le pidió a Abraham fue su fe. O sea, lo que Dios desea de nosotros, que es este pacto de fe del que finalmente nosotros venimos a ser parte de esta promesa, es la fe. El Dios invisible espera que nosotros confiemos en Él. Qué difícil es para nosotros poder acercarnos a Dios si no hay fe, porque Dios es un Dios invisible. Antes de las señales, antes de los milagros, antes de lo que podamos ver, primero es la fe. Primero es, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Primero es, Señor, aquí está mi corazón. Después las señales, después los milagros, después todo esto que a veces cuando estamos en los caminos del Señor quisiéramos que Dios nos llenara de señales. Pero Dios primero quiere ver tu fe. Y cuando tu fe, tú le dices, Señor, pase lo que pase, yo de todos modos te creo. Entonces, en el momento adecuado, en el momento correcto, cuando ya pasaste por una buena jornada, Dios nos puede dar ese aliento fresco, esa palabra de aliento, ese momento de aliento, que puede ser a través de una palabra como esta, toparte como un video como este, una palabra de un hermano, una predicación, algo que predicó el pastor, el predicador que estás escuchando. De repente escuchaste una palabra que habló a tu corazón y retumbó en ti, y que el Espíritu Santo te habló a tu corazón. Entonces tú vuelves a aferrarte a esta promesa. Y la señal es porque la promesa todavía no se cumple. De hecho, casi siempre que hay una señal es porque todavía falta tiempo. Esa señal es precisamente para que recargues como que tu fe y tengas fe para el siguiente tramo que te falta recorrer. Todavía falta, aún falta tiempo. Entonces, eso es lo que vemos aquí en el siguiente pasaje. Vemos que Dios le da señal a Abraham, una señal sorprendente, es una señal de sobrenatural. Y este mover de Dios en el tema de las señales, nosotros vemos que se repite el patrón. Nosotros vemos que se repite el patrón porque en el Antiguo Testamento así Dios siempre confirmaba le daba respaldo a sus promesas, a sus pactos o a sus profecías, les daba respaldo con una señal. Entonces así Isaías daba una profecía y decía, esto te será por señal. Así también Jeremías, así también hasta Gedeón pidió señal. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos, precisamente con el profeta Isaías, en el capítulo 38 de Isaías, cuando el rey Ezequías se enferma. Entonces vamos a ver un patrón que se repite de lo que está pasando, y de aquí vamos a ver cómo actúa Dios. No significa que este patrón se repita en nosotros. Lo que extraemos de aquí es cómo Dios actúa y cómo Dios interactúa con nosotros. Dios no cambia, su carácter es el mismo, y nosotros podemos confiar en que el Dios que tuvo misericordia de Abraham, que tuvo misericordia de Ezequías, que tuvo misericordia de Gedeón, también tendrá misericordia de mí. También se acordará de mí, también podrá darme señales, también podrá reafirmar mi corazón y fortalecerme. Entonces, ¿qué sucede en el capítulo 38 de Ezequías? Voy a leer, esta es la Nueva Versión Internacional, dice: por aquellos días, Ezequiel se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amos, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Y esto no es lo que quería escuchar Ezequías. Entonces, fíjate el momento, esto es mucho peor que Abraham desanimado. Esto es Ezequías sabiendo que va a morir.
Entonces la reacción de Ezequías es esta, dice en el versículo 2 del capítulo 38. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. O sea, el corazón de Ezequías estaba quebrado, estaba en lo peor, el momento más oscuro de su vida. Y entonces él voltea con el Señor y le dice: recuerda, Señor, mírame, Señor, háblame, Señor, he hecho lo que te agrada, he tenido un corazón íntegro, me he conducido delante de ti con lealtad. Entonces Dios escucha la oración de Ezequías por misericordia. Aquí no hay fórmulas. No es exactamente por las palabras que usó Ezequías, sino que Dios tiene misericordia cuando Él es movido hacia misericordia de acuerdo a su soberanía. No hay fórmulas, pero Dios es un Dios bueno. Dios nos contesta, Dios nos abraza, y eso es lo que vemos en Dios. Vemos un Dios que contesta, un Dios que abraza, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y entonces la palabra del Señor vino a Isaías y le dice: ve y dele a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad, y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado. Y entonces la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que Dios escucha la oración de Ezequías. El que Dios le responda, le dice ahí claramente: te voy a dar 15 años más de vida, y además voy a rescatar a Jerusalén, voy a rescatarte del rey de Asiria. Entonces, el propósito de Dios, la respuesta de Dios tiene un propósito mayor que solamente rescatar la vida de Ezequías, al igual que con Abraham. El propósito de Dios es mucho mayor a que Abraham simplemente tenga el gusto de tener un hijo. Va mucho más allá. Entonces, Dios le contesta a Ezequías y le dice: esto te será por señal. Cuando una persona está completamente quebrada y en su momento más oscuro, y a lo mejor tú estás pasando por un momento de completa sequedad y estás cansado, estás desanimado, o estás en un momento de verdad, de esos momentos en los que lloraste amargamente, allí es cuando Dios le daba la señal a estos personajes que necesitaban algo, necesitaban una muestra del poder de Dios, necesitaban un toque de ese Dios que contesta, de ese Dios de carácter, de ese Dios que no se arrepiente de lo que ha prometido. Entonces le dice: esto te será por señal. Como son 15 años, pues él, si no recibió una señal en ese momento, a lo mejor podía creer la palabra y tener la esperanza unos días más, y luego otra vez volverse a llenar de ansiedad. Y luego al año siguiente decir: bueno, ¿qué tal si el próximo año moriré? ¿Y qué tal si el próximo año moriré? Pero Dios le dice: no, o sea, como yo te estoy prometiendo muy a futuro, ¿cómo vas a poder saber tú, cómo puedes tener tú una muestra de mi poder que te asegure que tienes 15 años que son mi promesa? Que esos 15 años son un hecho. Bueno, aquí está la señal, una señal sobrenatural. En una escalera, en esta escala de Acaz, pues la sombra en las gradas, o sea, en los escalones, ya había avanzado 10 escalones. Se va a regresar 10 escalones, y órale, pues bueno, todos hemos visto que la sombra avanza, pero ¿quién la ha visto retroceder? Entonces era poderosa señal, porque dice ahí finalmente, como termina ese pequeño pasaje que leímos, que la luz del sol retrocedió las 10 gradas. Tremenda la señal, una señal sobrenatural. Entonces Dios daba señales en el Antiguo Testamento a las personas que estaban en un momento de mucha vulnerabilidad y que necesitaban la señal. Hay otros casos en los que la señal es precisamente para pelear contra alguien muy, muy necio, alguien que simplemente no quiere creerle al Señor, pero ese no es nuestro caso. Nosotros, tú que estás viendo este video, tú estás aquí porque tú estás esperando una promesa de Dios. Entonces te estoy dando ejemplos que se acomodan a esta condición nuestra, los que esperamos una promesa de Dios. Otro ejemplo es Gedeón. Entonces,
este Gedeón es llamado para liberar al pueblo, y Gedeón pues no se siente en lo absoluto, no se siente capacitado ni se siente en la condición para poder venir a responder a este llamado. Entonces sucede esto, es el capítulo 6, a partir del versículo 11 voy a leer. Dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Te imaginas? Esto es lo que le contesta Gedeón al ángel de Jehová. O sea, esto, cuando hablan del ángel de Jehová, es el Señor en una figura de ángel, o una figura tal vez antropomórfica, o sea, una figura como de hombre, pero es Dios el que se está apareciendo aquí, y luego lo vamos a confirmar. Entonces, Dios a Gedeón le habla desde la amargura y desde la desesperación, desde el completo desánimo, y le dice: Señor, nos has desamparado y nos has entregado en manos de Madián. Tal vez tú esta noche te encuentras así, en esta situación de Gedeón, o como Ezequías, que lloró amargamente, que tú sientes que no se cumplió la promesa, que te vas a quedar así como estás, que no va a llegar el cónyuge, que no va a llegar la esposa o el esposo, que nunca se va a dar ese ministerio, que nunca se va a cumplir. Y a lo mejor ya hay escenarios en tu mente sobre el pasar por la vergüenza de haber a lo mejor publicado constantemente aquella promesa que Dios te dio, y que ahora te puedas sentir en un momento de completo desánimo y decir: Señor, me has desamparado. Pero la respuesta dice ahí, el versículo 14 dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, fíjate bien, aquí está Gedeón actuando como Abraham, cuando le dice: ¿cómo sabré que me vas a dar la tierra? Gedeón le dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. O sea, Gedeón incluso ponía en duda, estaba tan desanimado Gedeón, que incluso ponía en duda que aquel que le estaba hablando era Dios. ¿Y cuántas veces no has venido a lo mejor en oración a decirle a Dios: Señor, si de verdad tú me hablaste, dame señal, confírmame? Muchas veces hemos actuado como Gedeón, y Dios en su misericordia le responde: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Entonces le responde el Señor: esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue a preparar un cabrito, y ya lo preparó, etcétera, y se lo ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne, el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Quédate tranquilo, le dijo el Señor, no temas, no vas a morir. Porque Gedeón tuvo ahí este encuentro con Dios, tuvo esta interacción con Él, sacó a relucir su humanidad, su fragilidad, su vulnerabilidad de sentirse desamparado, y entonces le pide señal, y Dios le da señal. Dios comprende tu condición, Dios comprende tu situación difícil. A lo mejor para ti está resonando en tu corazón en este momento estas palabras, que tú necesitas ese empujón, esa palabra de aliento. Y en la medida que Dios nos haya dado de fe, en la medida de tu caminar con Dios y de cómo Dios ha ido aumentando tu fe, nosotros en la cuestión de las señales hacia el Nuevo Testamento,
Para nosotros las señales tienen más que ver, las señales se usan principalmente para abrirle camino al Evangelio, para que se respalde la palabra de Dios, y para los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Y hay toda una temática sobre eso y que lo podremos ver en algún otro video. Pero nosotros que ya tenemos un acceso mucho más directo a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón, nosotros podemos hablar con Él y Él puede traernos a nuestro corazón una convicción clara, sobrenatural, de que Dios nos habló y que Dios tiene promesas para nosotros, antes incluso que las señales sobrenaturales. Yo creo que Dios nos puede dar señales sobrenaturales. Yo he tenido señales sobrenaturales de cosas que Dios ha estado esperando, cosas que no son coincidencias. O sea, es como primero te sacarías la lotería antes de pensar que aquello que sucedió es una coincidencia. Pero antes de buscar las señales, quiero hacer un énfasis en lo que sucede con Gedeón después de esta señal. Dios le acaba de dar una señal muy importante a Gedeón. Y esas señales para que él tenga una confianza renovada en las palabras que Dios le está dando. Pero aún así pasa un episodio en el que Gedeón obedece a Dios y rompe ahí unos altares y rompe unas estatuas y ofrece un holocausto. Y después de eso se juntan unos ejércitos. Hay unas consecuencias que suceden por causa de eso. Y después se juntan los ejércitos, los que van a atacar. Y pues Gedeón tiene miedo y le vuelve a pedir una señal a Dios. Gedeón ya tenía una señal, se la acababan de dar, pero aparentemente no fue suficiente. Y pues Gedeón en su miedo le vuelve a pedir señal a Dios y le dice: Señor, si de verdad he encontrado gracia delante de tus ojos, si de verdad he de ir a pelear contra estos ejércitos, haz que el rocío de la mañana, él extiende un vellón sobre la tierra, un vellón de oveja, de lana, y haz que el rocío de la mañana moje el vellón, pero que la tierra que está alrededor del vellón quede seca. Y en esto sabré que tú me has mandado. Entonces amanece y efectivamente el vellón está mojado, y dice ahí que Gedeón lo recoge y lo exprimió y que llenó un vaso de agua con el puro rocío y que la tierra estaba seca. Pero esto es sobrenatural, es una señal, es algo que Dios le está mostrando, le está diciendo: mira, para que confíes. ¿Y qué sucede con Gedeón? Pues dice: Señor, no se encienda tu ira contra mí, pero si de verdad tú me has mandado, fíjate, este es un patrón. Si de verdad tú me has mandado, ahora haz otra vez, dame otra señal. Y ahora haz que sea al revés, voy a poner el vellón, y esta vez que la tierra esté mojada, pero que el vellón esté el vellón esté seco. Y Dios hizo otra vez así. ¿A qué voy con esto? Que aunque las señales tienen el propósito, en el Antiguo Testamento lo vemos así, tienen el propósito de a la persona que está completamente, la persona que está desanimada, Dios en su misericordia nos da una confirmación, o reafirma su palabra con poder, una señal de poder. Dice: mira, yo puedo, soy poderoso, tengo el poder para hacerlo. Aquí está la señal. Dios espera que nosotros creamos en Él por su palabra, no por las señales. La señal es una ayuda en medio de la flaqueza, pero nos puede pasar como a Gedeón. Y tú que estás escuchando este video, probablemente a lo mejor ya estás en la misma situación que Gedeón, que le has pedido una y otra señal a Dios. Y si siempre les vamos a estar pidiendo señales a Dios, entonces ¿dónde está la fe? Eso es lo que hace diferente que nosotros, ahora que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nosotros podamos creerle a Dios con una fe que se basa en una convicción que el Espíritu Santo trae a nosotros. Que Dios quisiera que pudiéramos creerle con una fe tan firme en la que ni siquiera necesitáramos señales. No estoy diciendo que no pidamos señales, tampoco estoy diciendo que no hay señales, sino que la señal debería ser en la misericordia de Dios para el peor momento de mi vida, y no un recurso en el que yo me quiera proteger o de lo que yo quiera depender. Yo no debo depender de las señales. Yo no debo depender de que haya señales y milagros para poder creer en Dios o en sus palabras. Yo tengo que creerle a Dios porque es fiel el que dio la palabra, porque Él tiene el carácter y no cambia, tiene un carácter en el que Él no se arrepiente, no se equivoca, Él no miente.
Entonces yo tengo que confiar en ese Dios que me dio una palabra. Y en el momento de mi gran debilidad, yo le pido a Dios que tú que estás escuchando este video, si tú te encuentras en ese momento oscuro, en ese momento difícil de tu vida, que Dios te dé una señal. Tal vez pueda ser estas palabras que estás escuchando, que necesitabas escucharlas y en este momento resuena en tu corazón, y que sea suficiente para que tú puedas recorrer el camino que te falta creyendo y esperando en el Señor. Y si tú estás en el otro extremo de decir, bueno, es que yo necesito señales, quiero pedirle al Señor señales, yo espero que tú puedas recibir una palabra de Dios hoy en la que Dios te diga, es que yo quiero tu fe, yo quiero que tú confíes en mí y que tú te apoyes en mi palabra y no en las señales. La señal es un recurso, es algo que debiera ocurrir solamente dentro de la misericordia de Dios en alguna ocasión. Pero Dios necesita que tú le creas en fe para poder usarte en muchas otras cosas, para que tú le creas a ese Dios invisible al que no podemos ver y que podamos tener una relación que vaya más allá de cómo me siento, de qué es lo que veo, de qué es lo que escucho, de qué es lo que se me dice, que yo no le preste atención a nada de eso, sino que yo confíe plenamente en las palabras que Dios me dio. Para cerrar, quiero recordar aquel pasaje donde Tomás aún no cree que Jesús haya resucitado y dice, hasta que no ponga yo mis dedos en los orificios, ahí en las llagas donde fue atravesado Jesús, no voy a creer, hasta entonces voy a hacer caso. Entonces Jesús finalmente ahí aparecido, ahí esta aparición de Jesús, este Jesús encarnado, transfigurado, este Jesús resucitado, le dice, a ver, tócale aquí. Y Tomás toca, entonces él cree y dice, ay, verdaderamente resucitado. Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, mira, crees porque viste, pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esa es la fe que Dios necesita de nosotros, porque nuestra relación con Dios no es por vista. Si vamos a relacionarnos con un Dios invisible, tenemos que estar confiados, tenemos que tener una seguridad de aquello que no se ve. Simplemente confiar en su palabra. ¿Qué tan fiel ha sido Dios en tu vida? ¿Será que Dios ha sido lo suficientemente fiel en tu vida? Estoy siendo, a lo mejor estoy señalando algo muy obvio, ¿no? ¿Será que Dios ha sido fiel en tu vida en otro episodio de tu vida? Hasta aquí Dios te ha ayudado como para que tú puedas decir, Señor, pase lo que pase, yo en ti confío. Pase lo que pase, yo en ti confío. Entonces, esa palabra es para ti esta noche. Créele al Señor. Si Él quiere darte una señal, te la dará. Tal vez en algún momento te dirá, esto te será por señal. Y si Dios quiere que tú lo que le muestres es esa fe inconmovible de decir, yo en ti confío, Señor, tú eres lo más importante para mí, entonces Dios se glorificará en una u otra cosa. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir platicando de este tema de la esperanza de Abraham hasta llegar hasta el punto en el que nace Isaac. Vamos a seguir tratando de identificarnos en esta travesía y en todas estas cosas que están sucediendo. Que Dios te hable, que Dios te toque, que Dios te bendiga, que recibas tu señal y que Dios aumente tu fe para que puedas creerle a todas sus palabras. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.